Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Los famosos hipopótamos que Pablo Escobar trajo a Colombia y que se han multiplicado sin parar no son los únicos, no están solos. El capo también trajo venados de la India que han hecho del Magdalena Medio su nuevo hogar. Son tiernos e inofensivos en apariencia, pero pueden ser tan perjudiciales como los hipopótamos. Primeras imágenes para televisión de las manadas invasoras. Esta mujer es una artista muy particular. Diseña unos vestidos majestuosos y únicos y no es diseñadora de modas. Es una escultora muy original. Sus vestidos han viajado por el mundo entero. Están en museos en París, en Madrid, Tokio, Londres, en México. Diana Gamboa es maestra de origami. El papel en sus manos es todo menos efímero. Y sus esculturas, algunas gigantes, las teje un doblez a la vez. Se podría decir que Alfredo Gutiérrez es uno de los últimos juglares del vallenato que quedan vivos. Tiene 82 años, la memoria intacta, una voz poderosa y un talento para el acordeón tan grande que es el único rey vallenato de la historia. Artista desde niño, creció entre acordeones y una vida llena de música. No hay parranda vallenata donde no suenen sus canciones. Las penas y las alegrías se viven mejor cachete con cachete o pechito con pechito. Empecemos. Pablo Escobar trajo al país de manera ilegal varios animales y mientras todos hemos puesto nuestros ojos durante 40 años únicamente en los enormes hipopótamos que se han reproducido sin control, otra especie logró sobrevivir y pasar desapercibida en los bosques y potreros de Doradal, en Antioquia. Simón Posada viajó al Magdalena Medio y logró grabar a los venados que trajo Escobar desde Asia y que llevan pastando en silencio las selvas y potreros de esta zona del país. Lindos, pero ojo, no son tan inofensivos como parecen. Mira, mira, mira. Ellos levantan ese casco porque ellos escuchan. Ellos ahí es donde manifiestan, como que se guían en dónde es que viene el sonido. Y ahí ya ellos salen corriendo y ya se van. Ellos mantienen a toda hora con el casquito así levantado cuando escuchan ruido. Él es Willington Herrera, un joven vaquero que vive y trabaja en una finca en Doradal, Antioquia. Desde mediados del año 2024 empezó a notar la presencia de unos venados que nunca había visto en sus 21 años de vida. ¿Cuántos ha visto máximo por ahí? Se aproxima a unos 30. 30 venados juntos, con astas gigantes en la cabeza y lunares blancos en la parte trasera. Cuando los venados vieron a Willington, arrancaron a correr. ¿Qué tan alto los ha visto saltar? De 2 a 3 metros más. ¿En serio? O sea, Sí, no, ¿se muy lo alto, podrían muy saltar a alto. usted? Sí, claro. Ese animal salta mucho. En Colombia existen 5 especies de venados. En esta zona, el Magdalena Medio, solía haber una de ellas hace mucho tiempo, pero desaparecieron. La especie que había acá, con el asentamiento de todo lo que fue la ganadería y con la reducción de los bosques hace 200, 300 años, el venado que había acá se pudo haber desplazado para otras zonas. Él es David Echeverry, jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare, la autoridad ambiental en el departamento de Antioquia. Su trabajo en la zona de Doradal en los últimos años ha estado centrada en el control de los hipopótamos que introdujo Pablo Escobar en la hacienda Nápoles. Llevamos más de 30 esterilizaciones. Hemos reubicado cerca de 10 hipopótamos en zoológicos de Colombia. Hemos tratado en lo posible de que estas acciones pues, no han sido la solución definitiva, pero sí han mitigado que la población de hipopótamos haya crecido. Durante sus jornadas de trabajo aquí, también empezó a recibir reportes de unos venados que los pobladores habían empezado a notar. Cuando pudo verlos con sus propios ojos, no le cupo la menor duda de que se trataba de un venado originario de Asia conocido como chital. Los chitales, hasta donde tenemos registros, ingresaron a ser parte de la colección de animales que había en lo que era la hacienda Nápoles hace ya casi 40 años. Hemos también tenido conocimiento de que los chitales pues también han ido, digamos, encontrando un buen lugar para reproducirse y para tener en este momento algunas manadas que se pueden observar en la zona. ¿Por qué los chitales hasta ahora han sido tan desconocidos? Son muy difíciles de ver y ahorita se están viendo un poquito más, quizás porque las poblaciones han crecido un poco más.
Entonces no son tan carismáticos como los hipopótamos, que uno los ve fácilmente. Un chital tiene un comportamiento muy sensitivo, digamos muy arisco. ¿Cómo es esta especie? Tiene unas capacidades adaptativas bastante poderosas. Es una especie de origen asiático. Esta especie ha sido introducida en algunas partes del mundo como para todo lo que tiene que ver con la cacería deportiva y ha generado esta problemática de especie invasora, es decir, se sale de control. Para poder verlos, tuvimos que madrugar en nuestra visita a Doradal. Willington nos acompañó a caminar por los potreros en donde él trabaja todos los días. Yo me levanto a las 5 de la mañana, organizo el corral abajo en la pesebrera, ordeño una vaca que hay por ordeñar y ya vengo y ensillo y salgo a los potreros a dar vuelta. Es en estos recorridos donde empezó a ver a los venados chitales. Caminamos lentamente por potreros de ganadería, donde hay unos pequeños parches de bosques de árboles de teca. Y entre la vegetación, Willington lograba avistar a los venados con su ojo biónico. Tres cositas allá, vean. Hasta ahora, solo se habían visto videos hechos por campesinos, pero estas son las primeras imágenes captadas por un medio de comunicación. Mantener observando para todos lados, porque entonces llegado el caso donde sea el jaguar el que lo pilla uno por ahí, que toca estar pendiente. ¿Y usted ha visto jaguar? No, la huella sí, ¿En dónde la vio? allá, la parte de allá. Doradal se convirtió en un pequeño África colombiano, donde especies nativas como el jaguar comparten hábitat con especies invasoras. Hasta la arquitectura del municipio es introducida. Basta caminar unas pocas calles para encontrarse de repente en un barrio que es la réplica del archipiélago griego de Santorini, pero está más cerca del río Magdalena que del mar Egeo. Calles griegas, hipopótamos del África y venados de la India. En términos biológicos, ¿qué tan alto es? ¿De qué color es? ¿Cuáles son sus características? Bueno, es un venado muy similar al venado que nosotros tenemos en Colombia, al Masamo Masama, pero es un poco más grande, unos cuernos mucho mayores los machos. Ya en estado adulto presenta unas coloraciones en la parte del lomo, como unos puntos blancos. Es muy parecido al que conocemos como el Bambi de las películas, es muy, muy similar. Y gracias al parecido que tiene con el venado más famoso del mundo, es que las personas de Doradal están felices con ellos. ¿Qué piensa usted de los venados? ¿Que ¿Que eso hay es que algún peligro? cazarlos? No, ¿para qué? Si eso no genera ningún tipo de peligro. Eso es como una vaca normal, eso no hace sino comer pasto. Y ya, y eso no, daños no hace para nada. Tenemos algunos registros de que ha sido presionado por cacería en la zona, es decir, que en la zona ya lo han cazado. Hay una percepción muy positiva de la presencia de estos animales. En general, en las fincas ven esto como algo positivo. Tiernos y fotogénicos, los venados claramente no representan un peligro directo para los humanos, al contrario de los hipopótamos que también pastan por estas tierras y son en África la principal causa de muerte en humanos por ataque de animales silvestres. A nosotros nos dijeron que el venado puede dañar la rotación del pasto. ¿Rotación cómo? Cuando se mete un lote de ganado al potrero y ya se cambia de potrero, que porque ese potrero está muy trillado, muy pasto, muy bajito, entonces que la afectación del venado, que porque no deja retoñar el pasto. Las especies invasoras que son llevadas por el hombre a un ecosistema que no es el propio pueden traer muchos problemas. De hecho, la ONU las considera como la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo y generan costos de más de 423.000 millones de dólares al año. Por eso, así sean tan bonitos como un venado, tan exóticos como un hipopótamo o tan inofensivos como un caracol, los países deben tener un plan para erradicarlos y evitar que desplacen o dejen sin alimento a las especies nativas. Creo que necesitamos una participación más activa de la gente, sobre todo informándonos dónde se están registrando la presencia, por dónde se están moviendo, dónde hay más. Estos caracoles africanos, por ejemplo, llegaron a Colombia para fines cosméticos, pero se salieron de control y son un peligro por su capacidad para transmitir enfermedades y destruir cultivos. Los hipopótamos, por su parte, contaminan el agua con sus heces y dejan sin alimento a especies endémicas como los manatíes. Pero sobre los venados todavía no se conocen los efectos negativos que pueda tener su presencia. ¿Qué tanto se ha estudiado este venado en Colombia? No, nada. No lo O sea, hemos no hay estudiado. una publicación. No lo hemos estudiado nada, básicamente un reporte de presencia, pero
Pero digamos lo que estamos haciendo ahorita es aproximarnos un poco más a conocer cómo se está comportando esta especie porque no sabemos nada. Lo que viene haciendo Cornare ahorita con nuestro equipo técnico es a través de un ejercicio de ciencia participativa poner a los pobladores en función de reportarnos datos. Visitamos un hotel de lujo en Doradal, donde los huéspedes suelen ver con mucha frecuencia a los venados. Los hemos tenido así en fuentes hídricas y también he tenido la oportunidad de verlos en vegas abiertas pasteando. ¿Hace cuánto lo vio por primera vez? Hace por ahí 6 años. ¿Has conocido de que tengan venados en fincas como mascotas? No. De todo lo que han aprendido con el manejo de una especie tan compleja como hipopótamos, ¿qué de ese proceso pueden aplicar y van a empezar a aplicar en el estudio pues, y manejo de venados? Puede ser el control de la natalidad. Hay un medicamento que se les puede aplicar desde lejos y que puede entrar a hacer una especie de esterilización química en algunos casos. Este es el equipo con el que se podría hacer la esterilización química a distancia. Es una especie de rifle que dispara un dardo con el medicamento. Se recargan por acá. El problema aquí es que es muy difícil marcar a los animales después de haberlos esterilizado de manera química. Puede ocurrir, entonces, que se esterilice por error varias veces al mismo ejemplar. Todas las acciones que se hagan para su control deben ser desde lejos porque el estrés puede matarlos. Se llama miopatía por captura. Es posible que les genere alguna situación estresante que les desencadene una falla cardíaca. Caminamos con David por los predios del hotel para ver si podíamos esterilizar algún venado, pero no tuvimos suerte de verlos para poder dispararles. También instalamos cámaras trampa para empezar el monitoreo, pero por lo menos en esta ocasión no se pudo avistar ninguno. El trabajo con esta nueva herencia de Pablo Escobar apenas está comenzando, pero ya se puede decir que tienen el mismo comportamiento de toda especie invasora. Empieza acá, de acá sale un grupito y se va para acá, se asienta acá, acá crece, de acá sale otro grupito, así, y se va, digamos, expandiendo. Entonces, en la medida que el grupo va estando tan grande que los recursos empiezan a no estar en la misma disponibilidad para todos, un pequeño grupo se va y se asienta en otro territorio y va, digamos, expandiéndose. En Hawái, esta misma especie de venados fue introducida destruyendo bosques nativos y causando erosión. En Texas fueron llevados para cacería y ya desplazado al venado nativo de cola blanca. En Colombia también podría llegar a pasar lo mismo. ¿Qué otra fauna local puede estar Puede desplazando? estar desplazando la anta, puede estar desplazando el chigüiro. Esperemos que la decisión de qué hacer con estos venados sea tomada de manera más rápida que en el caso de los hipopótamos. La caza deportiva está prohibida en Colombia desde agosto del 2020 y hace poco se cayó una iniciativa para el control poblacional de chigüiros en la Orinoquía. La caza de control tiene que estar legalizada y tiene que estar estructurada de una manera tal que se vele por el bienestar del animal. Entonces, un proceso de cacería controlada apunta a que el animal no sufra. Ellos tienen una tasa de natalidad más o menos de una cría al año. Y es posible que en el trópico esto funcione de manera similar o quizás un poco más. Entonces, estos animales pues, tienen una tasa de natalidad bastante rápida. En otros países, que es de donde hemos pues, obtenido la información que hay reportada en literatura, estos animales se comportan de manera muy agresiva, es decir, se reproducen bastante, hay manadas muy grandes, hay evidencias de desplazamiento de fauna nativa y hay, digamos, algunos casos de conflicto con seres humanos y con el desplazamiento, pues, o los impactos que pueden generarle a la biodiversidad. El debate está servido y no es nada fácil tomar una decisión frente a una especie por la que hemos llorado en las películas de Disney. Sin embargo, el reloj está corriendo y la vida de muchas otras especies está cada vez más en peligro. Según el Ministerio del Medio Ambiente, en Colombia existen 1.907 especies exóticas entre animales y vegetales, varias de ellas potencialmente invasoras. El país está articulando un plan para poder controlarlas de aquí al 2030. Ojalá que así sea. Nos vemos después de comerciales con un artista de papel y sus esculturas sorprendentes. Ya nos vemos. Es muy probable que todos hayamos intentado hacer una figura en origami, el arte japonés de doblar papel.
La colombiana Diana Gamboa empezó a plegar papel cuando era una niña y se convirtió en una artista enorme. Con maestría teje en papel unas esculturas sorprendentes y gigantescas. La delicadeza, la elegancia y el talento de una, voy a tratar, papiroflexista excepcional. Yo digo, mucho gusto, Diana Gamboa, artista de origami, origamista plegadora, tejedora de papel y de textil. Las personas no dimensionan, porque siempre te hablan de origami, uno recuerda los avioncitos de papel, ¿sabes? Los barquitos, los sombreros, pero sí, la dimensión que adquirió mi origami tiene otras complejidades. Diana es una escultora muy, pero muy particular. Ella usa el material más noble y al mismo tiempo más común de todos. A punta de dobleces, sin ningún otro elemento. Además de su gran talento, hace unas obras enormes y hermosas solo con papel. Diría que es una arquitecta del papel, una diseñadora del papel, una artista de racamandaca. Cada palito de estos se transforma en esto. La gente no sabe que tenemos en Colombia una maestra del origami, cultura en Papiroflexia, papel. sí, escultura de papel, sí. Es una técnica muy antigua, pero la forma como lo hago es muy Única. diferente, es única, sí. Origami significa el arte de plegar papel. Kirigami, el arte de plegar y cortar papel. El papel tiene un sonido muy bello, por eso trabajo sin música. El origami o la papiroflexia es el arte de doblar papel para crear figuras sin usar tijeras ni pegamentos. Nació en China, pero se perfeccionó en el Japón. Parece, pero no es, ningún juego de niños. En el colegio, la crayola o el dibujo o un Juana María, que no sé si así se llame, le enseñan a uno a doblar ese jueguito de niños. Sí, que eso se ¿Escojo llama- color? Sí, manzanita de Perú, Exacto. también se llama así. Manzanita del Perú. ¿Cuántos años tienes tú? Así es. Con los hijos tuvieron contacto con el papel desde los 2 años, pues desde ¿Pero que tú? nacieron. Yo desde los 3 años, me dice mi padre, pues yo no tenía memoria a mis 3 años de plegar. Yo me acerqué como un juego. Yo creo que me lo he pasado jugando. Desde niña hasta hoy, sí. Lo disfruto demasiado. Los hijos replican a los papás y ella, desde que recuerda, está doblando y plegando papel junto al mejor de todos, Gonzalo Gamboa, su padre, quien aprendió de japoneses expertos que llegaron a Cali hace años y lo superó con tanta pasión y maestría que está dentro del grupo, óiganme bien, de los 10 mejores origamistas del mundo. Sí, del mundo entero. Él es pintor en óleo, arquitecto y escultor en piedra. Y era muralista en Cali. Entonces, desde muy pequeño comienza a conectarse con esta cultura japonesa que llega al Valle del Cauca hace más de 95 años y empieza a plegar. Y ya empieza su propia investigación. Es un gran plegador, perfeccionista. Cada punta es impecable, o sea, parecen como puntas de aguja. Él todos los días pliega millones y millones de piezas de papel. Esa niña creció rodeada de papel y de manos virtuosas. O sea, yo hoy en día vivo de las herencias que aprendí de papá y mamá. Las de su padre, sí, pero también las de Diana Murra, su mamá. Lo aprendió todo de ella para convertirse en una gran artista. De ver a mi mamá todos los días haciendo arte, en todas las técnicas. Técnicas de porcelana, a coser. Ella es perfeccionista con las piezas de los vestidos de origami. Ella fue la que me exigía, Diana, nos toca coser este caucho, pero si lo vas a coser en este papel, que impecable. Entonces me decía, pásame, por ejemplo, los corsés de las mujeres de origami y yo escondo los hilos. Digamos que mi trabajo es más escultórico, es más burdo, es más de nudos. Su taller en Bogotá es como el atelier de una gran modista de alta costura. Hay agujas, hilos y papel por todos lados. Esto es divino. Colección de las agujas de la abuelita. Cada 8 días yo hago esto así. Pues yo tenía que llegar a hacer esto. Cuelgan vestidos de todos los largos y con diseños para todos los gustos, con cola, repujados, con encaje, con brillos, con la sorpresa de que el papel reemplaza por metros a la tela. Es pura fantasía. Todo este trabajo lo he hecho muy en solitario, con pues, mis 2 herramientas, con las manos. Y de pronto, todas estas 25 mujeres que empecé a tejer durante 25 años salen a la luz hace 2 años. Pero no había dimensionado su tamaño. Mujeres de 2,65 metros de alto. Las esculturas perfectamente simétricas que hace Diana son, entre otras cosas, unos vestidos gigantescos ensamblados con miles y millones de papeles plegados.
Diseños y estilos para todos los colores, con cola, repujados, encajes, drapeados, brillos, con la sorpresa que detrás de cada uno hay puras matemáticas. Tengo que trabajar muy matemáticamente. Al ser papel tan costoso, tan enorme, sí me exijo con los vestidos prebocetar. Entonces tú ves pegados en toda la pared de mis talleres unos dibujos que solo yo entiendo, ¿no? Y están llenos de números, porque es un sistema Geometría numérico. pura. Sí, geometría pura. ¿Y tú eres Entonces buena digo, para eso en el necesito... colegio? No, yo siempre, cuando vayan a ver todos esta entrevista, yo creo que va a ser divino, porque Van a decir siempre que perdí no. matemáticas, geometría, yo perdí todo, se los confieso. Superdotada en energía, o sea, yo Sí. no era... O sea, en energía, en alegría y ya. Para que se hagan una idea del trabajo y de la cantidad de papel que hay en cada uno de sus vestidos, solo hay que saber cuánto pesa cada uno. Yo soy súper exagerada, digo, esos vestidos pesan 30 kilos. Luis Fer me dice, no, 15. Yo digo, bueno, 15. Luis Fer sabe más de eso que yo. Tú tienes una biblioteca de imágenes, de instrucciones increíble, ¿no? Acá en este mueble. Respira creatividad por todos sus poros, con la suerte de que su trabajo, además, para ella, es terapia. Es un trabajo que nace desde el interior y poder volver el papel magia para mí es mi regalo, porque el papel es sanador, el papel son disciplinas. ¿Es sanador por qué? Porque el sonido, porque doblarlo, porque al tacto. Realmente su sonido es muy sanador porque es reiterativo, es como un arrullo. Entonces sí, es como un sonido como si fuera el sonido del río, pero en otra materia, que es el papel. No replica los dobleces de nadie. Ella supo desde muy temprano que toda su obra tenía que ser completamente original. El origami tiene derechos de autor. Menos mal lo aprendí temprano, a temprana edad, porque gracias a entender que el origami tenía derechos de autor, me vi obligada a volverme crear. inventora. Sí. Ese fue mi mayor regalo. Ujú. Y a hoy soy inventora del origami. Pero mis obras están conformadas por más de 8.000 piezas plegadas. 11.500 piezas plegadas, pues finalmente tu cuerpo está, pero tu espíritu es como si estuviera en otro lugar. O sea, empiezas tú a viajar despierto. ¿Como a una ver. meditación? Sí, sí es una meditación. Te quiero. Te quiero. Diana está casada hace 26 años con otro artista, el escultor y actor Luis Fernando Borges. Seguro lo recuerdan en Pantera o La Saga o en otras novelas de televisión. Quiero morirme mirándole la cara. Hace varios años, cuando ella todavía estaba en la Universidad Jorge Tadeo Lozano estudiando Bellas Artes y estaban de novios, la invitaron a una convocatoria y fue él el que le marcó el camino. ¿Fue cierto que él fue el de la idea del primer vestido? Estaba chiquitica, tenía 19 años y decidieron hacer un desfile muy importante donde invitaban a 5 artistas plásticos colombianos de universidades y a diseñadores de moda. Éramos 5 artistas y de los 5 artistas al final de la reunión quedé solo yo. Eso se cayó y hablé con los organizadores, dije yo me comprometo a hacer un vestido en 4 días y me lo imaginé en madera. Me dijo Dianis, no. ¿Estás O sea, loca? ese vestido es muy frío para tu temperamento, tú eres mucho Ah. más sensible, más poética. Y le digo yo entre la angustia, ¿no? Le digo, entonces, ¿qué quieres que haga un vestido en origami como si fuera una piña? Y me dice, sí, haz eso. Si esa conversación no hubiera pasado, yo ¿No estarías ahora aquí? no hubiera hecho más de 500 vestidos en origami efímeros, porque han sido millones, todos diferentes. Es que en más de 30 años de carrera ha expuesto en medio mundo sus colecciones de arte y glamour. Cluj-Napoca, Rumania, Bueno, y Japón, ¿qué tal Grecia. uno llegar a Japón con el arte del origami, la Muy colombiana? bello. Te dirán, ¿pero en dónde? ¿De dónde? Fue divino. O sea, fue la experiencia, Muy bueno, lindo. cada experiencia ha sido divina. Además que, si ustedes supieran, yo empecé exponiendo en los bares de mis amigos Ah. y era lo máximo. Yo era chiquitica, tenía 17 años, Dianis, tenemos estas paredes y todos bailábamos, las paredes sudaban y las obras de arte puestas en esos lugares que eran como claroscuro. Ha confeccionado más de, oigan, 500 vestidos con esa misma técnica legendaria. Trabajó años para terminar esa colección que llevó a Roppongi Hills en Tokio en el 2012. Ese desfile de Diana en Japón fue un éxito inolvidable, porque además de haber sido una exposición ambulante como una instalación, fue una grata sorpresa que una colombiana expusiera toda su maestría en origami, que allá es mucho más que solo parte de la cultura.
Nos reciben con mucho amor porque este trabajo es muy extraño. Tú sabes que cuando vino las bombas de Hiroshima y Nagasaki, quedó destruido y el emperador decidió pasar dentro de todos los japoneses que habían sufrido tanto por sus casas repartiendo papel. Para plegar. Para plegar en familia. Él se inventó el Ministerio de los Oficios Inútiles para poder sanar y que todas las familias volvieran a juntarse en amor, en fe, en comunidad. Y así es como Japón sale adelante, con el Ministerio de los Oficios Inútiles. Que me parece que aquí hay muchos de esos ministerios. Como es tan sanador Diana, que tiene hoy 47 años y sabe de la importancia de la salud mental, dedica parte de su tiempo a enseñar origami, porque el poder que tiene el papel, la disciplina de doblar, respirar y repetir, cura todas las heridas. ¿Qué le pasa a una persona, a un niño enfermo, cuando le llevas un pedazo de papel? Les cambia la vida, a él y a sus familias, porque ya su energía de pensamiento se direcciona al oficio de hacer. Entonces empiezan a hacer joyas, empiezan a hacer títeres, el padre y la madre empiezan a convivir y a vivir con su hijo de otra manera, poder ver que de pronto se desconectan un segundo del sonido de las camas, ¿no? De las clínicas, pero además es la misma instrucción plegada de 1000 formas diferentes. Entonces ningún corazón queda igual al otro. Se vuelven como huellas, como una energía, es como una pieza única. Me imagino un avión tuyo debe volar supersónico. El de uno... Pero tú sabes que lo que más se me dificulta hacer son aviones. Y ha volado lejísimos plegando y doblando. Los números son tan grandes como su obra. Cada vestido, cada instalación es la suma de miles y miles y miles de papeles. 11.500 piezas de origami de diferentes tamaños que yo voy tejiendo una sobre otra para después ensamblar este gran hexágono. Pero esas 11.500 piezas, antes de que sea esa ficha que yo voy a ensamblar, puede tener 12 o 15 pliegues cada ficha. Cada movimiento es un pliegue. Entonces, imagínate esa cantidad de energía que hay nomás en plegado. Lo de arquitecta del papel es exacto. Cada una de sus obras, de sus vestidos, tiene movimiento, se acomoda a la figura y cada hoja, cada hexágono se asienta orgánicamente, como si fuera la tela o la misma piel. Tú lo que haces es ensamblar. Eso no está pegado por ningún lado. No, está todo ensamblado. Todo es un sistema de bolsillo, de pocket. Tantas horas de trabajo con las yemas de los dedos le han traído, sí, muchas alegrías y reconocimientos, pero también algunos problemitas. En los bancos no se leen ya mis huellas y en los aeropuertos me pasa exactamente lo mismo y me toca explicar que mis huellas se están borrando. Luis Fernando y ella se complementan, aunque trabajan con materiales completamente opuestos. Vamos de la mano, empezamos a hacer proyectos juntos por una casualidad, cuando entendimos que es ella de papel y él de metal. Y nos empiezan a invitar a los dos, a todos los proyectos. Después de estudiar filosofía, dije, quiero un poco más de acción y me metí entonces en una escuela de actuación. Ya sé que te da pena cambiarte, entonces cámbiate aquí en este cuartico, ¿vale? Y de galán de la televisión a artista integral, creando siempre algo diferente, inspirado en la naturaleza. No son esos caballos de guerra, sino son caballos de potrero. La vida es cortica y hay que profundizar esos talentos, hay que conocerlos y hay que llevarlos más allá, extender esos límites. Por ejemplo, los caballos tienen una piel metálica, son mis caballos de plata. Ambos son muy conscientes de su arte y de su entorno, tanto que cada obra de Diana, por ejemplo, es reciclable. A donde llega, en donde expone, deja sus vestidos que después de haber sido belleza pura, son reflejo de su filosofía sostenible y ética. Si yo tuviera la posibilidad de hacer un museo, por ejemplo, del papel, a mí me encantaría, de verdad, poder hacer como estos invernaderos de vestidos en origami gigantes, llenos de semillas. Si hace sol, ¿qué pasa? Empieza un invernadero, ¿sí o no? Y el invernadero, ¿qué hace? Humedece el papel. Entonces, volvería a esos vestidos vivos. Creo que es lo mejor que hemos construido, que es lo mejor hogar, que hemos hecho en nuestra sí, casa. Sí, nuestro hogar, nuestro hogar. Salud. Aunque Luis Fernando ya dejó la televisión, el amor de Diana y Luisfer sí parece de telenovela. Cada uno ha logrado sacar lo mejor del otro. Son artistas integrales con sus vidas llenas de creatividad. Él ha moldeado esculturas mágicas con el acero, con materiales fuertes. Y ella, por su parte, ha construido una obra llena de fuerza. Así esté hecha
de puro papel. Diana está trabajando en un proyecto monumental y confidencial que termina en 4 años. En su caso, no se dice mucha tela por cortar, sino mucho papel para doblar. Seguro será una noticia mundial. Los espero después de comerciales con una historia de un legendario vallenato. ¿Le suena cachete con cachete, pechito con pechito? Ya nos vemos. Pocos hombres en Colombia han puesto a bailar cachete con cachete y pechito con pechito como Alfredo Gutiérrez, el mismo que convirtió Anhelos, Ojos Indios y Festival en Guararé casi que en patrimonio nacional. Toca el acordeón desde que tiene memoria y hasta con los pies. Héctor Córdoba habló con el maestro Gutiérrez de sus canciones, sus tristezas y alegrías. Una vida que parece inspiración para un canto vallenato. Anhelos tengo de verte, vida mía. Anhelos de sentirte cerca de mí. Anhelos de besarte noche y día. Así suena la famosa canción Anhelos. Solo existe para ti. La compuso el acordeonero panameño Osvaldo Ayala y la inmortalizó el maestro Alfredo Gutiérrez sobre un acordeón que ya conocía el Caribe de memoria. En las reglas del amor. Anhelos se la traje de Panamá a gente que allá, muchacho joven que empezaba también y era admirador de la música mía y regrababa ya todo lo que yo grababa. En una de esas se la dio por componer y compuso esa canción y me la da Anhelo, imagínense, tremendo éxito. Eso todavía suena por todos Oh, lados. no, eso, cuando yo lo toco, eso todo el mundo se para de la mesa. Tras de bailarlo, lo bailan pegadito, cachete con cachete, y eso, porque como están romantiquitas. Y mucha gente con esa canción y con Ojos Indios me dice, ay, y gracias a esa canción nosotros nos casamos y nos... Es que pocos hombres en Colombia han puesto a bailar a la gente cachete con cachete y pechito con pechito como Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital, el mismo que convirtió en éxitos canciones como Anhelos, Ojos Indios, Festival en Guararé y El Solitario, esa música de parranda vallenata que suena por todos lados. Nació el 17 de abril de 1943 en Paloquemao, Sucre. Su casa era de bareque, de esas donde el viento silba entre las rendijas y hasta canta sin querer. Nos recibió a las 9 en punto en su casa en Barranquilla. Luce tranquilo y sonriente, como cuando era niño y soñaba con ser como su papá. A punta de acordeón y terquedad, con el tiempo se volvió un ícono del vallenato, una leyenda. Es que mi papá fue de los primeros juglares que vinieron al viejo departamento de Bolívar, que hoy es Sucre, al caserío donde yo nací, de Sabanas de Beltrán Paloquemao. Fue el primero que amenizó los velorios cantados. El velorio cantado era que el campesino le ofrecía a San Isidro Labrador, a la Virgen del Carmen, le cantaba de 5 a 9 noches de velorio, igual que al muerto, que lo velaban 9 noches. ¿Y eso era punta de acordeón? Al santo, sí, era a punta de acordeón. Mi papá me nació como 3 o 4 y ahí conoció a mi mamá y mi mamá era bailadora de cumbia. Y a los 9 meses nací yo. ¿Y se acuerda qué tocaba en ese tiempo? Las canciones de Buitrago, tocaba La Piña Madura y la Múcora de Antonio Fuentes. Desde los 4 años ya tocaba el acordeón de forma empírica, sin maestros ni partituras. Veía el instrumento sobre una cama de lona y cuando su papá se descuidaba, lo agarraba. Aprendió solo, a punta de oído. Así se ganó la fama del niño prodigio del acordeón. A los 6 años se fue con su papá a buscar suerte en Bogotá, donde muertos de frío tocaban en los trolebuses de la época. En esa travesía, viajando de allá de Sincelejo hasta Bogotá, eran como 30 y pico de horas. Tuvimos que pasar por Bucaramanga para descansar y conocimos ahí al profesor José Rodríguez. Y entre mi papá y él nació la idea que fundáramos un grupo musical de infantil. Y entonces con los pequeños vallenatos recorrimos los 5 países bolivarianos. Llegamos a ser los preferidos de los presidentes de los 5 países.
Velasco Ibarra en el Ecuador, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. A los 9 años, en 1953, ya recorría los 5 países bolivarianos con el grupo Los Pequeños Vallenatos. Grabó en Venezuela y Ecuador con un acordeón destartalado que le regaló su papá, pero del que salían canciones que ponían a bailar a todo el mundo. Maestro, ¿y se acuerda de ese acordeón de su papá? Con el que andaba para arriba y para Ese abajo. acordeoncito me lo robaron en una esquina a comprarle una medicina a mi papá. Y cuando me bajo y entrar a la farmacia, me dice un avispado ahí, dice, oye, chino, camine, yo le tengo eso mientras ustedes... Todavía estoy esperando que me devuelva el acordeoncito. Imagínese. Cuando muere mi papá en el año 58, ya yo no quería cantar, la nostalgia me embargaba. En 1958, no solo le robaron su acordeón, su papá, su compañero de música, su cómplice de vida, se fue para siempre. Alfredo tenía apenas 15 años. Su música guardó silencio tantos meses que ni los recuerda. Y cuando ya no tenía una sola lágrima en sus ojos, volvió a la música. Entró a ser parte de los Corraleros de Majagual, la orquesta All Stars de la música tropical colombiana. Lo mejor de lo mejor. Los Corraleros de Majagual es un grupo que yo fundé con Calixto Ochoa y César Castro. Ya. Era solamente con acordeón, sino que teníamos instrumentos de viento, bombardino, saxofón, bajo electrónico. Y yo hacía el arreglo para todas esas, trombón. Yo les dictaba, yo les decía, hagan esto así, con la boca les decía lo que tienen que hacer. Y así, con ruidos y gestos, nacieron cientos de canciones. Mezcló vallenato con porro y cumbia. Introdujo el bajo eléctrico con volumen alto, influenciado por el rock que tanto le gustaba. Es que pocos llevan el título de rebelde con tanto orgullo como él. El vallenato antes de mí era como una campesina muy hermosa, pero que no tenía el traje adecuado para ser representada en sociedad. Entonces cuando yo tuve conciencia de todo, puse esas letras románticas sin quitarle la esencia, la alegría que tiene el vallenato. ¿Usted la vistió? ¿La puso más llamativa? Sí. ¿Más alegre? Y la mezclé con la música sabanera, el porro, la cumbia, que es muy diferente al vallenato. Por eso los Corraleros tuvieron ese éxito, porque salió una cosa distinta, sin quitarle la esencia a la verdadera música vallenata y a la música sabanera, la música de Corraleja. Su repertorio se expandió más allá de los 4 aires tradicionales. Tocó salsa, rancheras, merengue dominicano y hasta grabó una versión del Allegro de la Sinfonía número 40 de Mozart con efectos de sintetizador. Y un día, en medio de una de esas parrandas, nació su ocurrencia más célebre, la que lo hizo famoso, incluso más allá del Caribe. Se quitó los zapatos, se quitó las medias y empezó a tocar el acordeón con los pies, como si lo hubiera hecho toda la vida. Eso fue en un carnaval de Barranquilla en el año 70. Los hermanos Char apenas empezaban con el asunto de las droguerías y las cosas. Se les dio ese año por hacer una caseta. Se llamó La Piragua. Estábamos en el clubito de nuestras carreras artísticas, Nelson Enrique de Venezuela y Los Blancos, un grupo de Venezuela. Se llamaban Los Blancos, pero eran 5 negros. El de la timbaleta hizo un show, y a mí nunca me gustó que me robaran el show. Y veo como una alfombra debajo de la mesa donde tenían la amplificación y la pongo en el piso y me quito los zapatos y me engancho el acordeón. Y ahí nació ese show que quedó institucionalizado donde quiera que voy la gente. Si no les toco con los pies no quedan contentas. Pero sí es difícil tocar con las manos, maestro. Ahora con los pies. Eso es un show combinado. Yo me engancho aquí ¿Y todavía lo hace? Claro, ya no me alzan varios arriba porque una vez me dejaron caer y afortunadamente salí bien. Ahora lo hago en una silla. Y es que no hay fiesta donde su talento, ese mismo con el que se ganó 3 coronas como Rey Vallenato, se robe el show. Es el único trirrey en la historia del Festival de la Leyenda Vallenata.
el festival más importante de la música tradicional del Caribe colombiano. También gané en Alemania en el año 91 y el 92 de concurso de acordeón en Colonia y en Berlín. Iban gente que tocaban acordeón de todo el mundo y los reglamentos eran que uno tenía que acompañar a los músicos de otros países competidores y uno tocar acompañado de ellos. Y entonces yo llegué con mis locuras, canciones como Festival en Guararé, ponía al público alemán yo creyendo que ellos me entendían. Y yo, en Guararé. Y los alemanes decían, oh, wow, wow, wow. Toqué el acordeón con los pies y todo eso, y se volvieron locos esa gente. De Alemania a Venezuela, en los años 70, se pasó de notas con su música en los carnavales de Maracaibo y las cosas se salieron de control. Corrió el rumor de que Alfredo Gutiérrez había tocado el himno venezolano en cumbia y en vallenato, que la gente lo había bailado, que hasta habían quemado banderas. Un caos que casi le cuesta la vida. Me dieron planazos y tuvieron un poco de días allá. Me salvó el maestro Escalona, mi señora llamó al maestro Escalona y habló con el expresidente López Michelsen. Y entonces hablaron con Turbay Ayala, que era el presidente, y me trajeron de regreso. Y cuando llego aquí, me dicen, don Alfredo, entonces cuénteme cómo es el presidente de Venezuela y el gobernador del estado Zulia y el alcalde de Maracaibo dicen que todo fue un error, que ustedes lo trataron bien. Y digo, sí, señorita, muy bien que me trataron. Me bajé los pantalones, tenía yo esas nalgas negras. Y el veredicto cuando vine aquí de los médicos es que si hubiera demorado un día más se me hubieran coagulado. Pero usted mostró las nalgas en televisión pública. Sí, señor. ¿Cómo desmentía yo a un presidente de un país? No se sabe si por suerte o por desgracia, pero ese video no existe en los archivos de la televisión nacional. Lo acompañamos a un concierto, ahí donde lo ven. Este señor con 82 años, casado hace más de 50 con Cecilia Moscote, padre de 12 hijos, nominado al Grammy, ganador de 3 Congos de Oro, del Califa de Oro, Trirrey Vallenato. Sigue trabajando hasta el cansancio. A un mundo desconocido, varias canciones cantara, si ella estuviera conmigo. Al mes hago mínimo, 4, 5, 6 conciertos al mes. Ahorita el 30 voy para Doncello, una población a 1 hora y media de Florencia, Caquetá. Viene la Feria de las Flores, Medellín y tal. ¿Sigue trabajando usted? Sí, señor, gracias. Es que tengo que trabajar porque de los discos no puedo vivir porque no me liquidan nada. Tengo que estar en los conciertos. Maestro, si usted volviera a nacer, ¿sería músico? Yo lo único que he sabido hacer, y creo que bien porque el público da fe de eso, es la música. Estando en el curubito de mi carrera, gané dinero, pero no lo supe invertir. Traté de poner negocios y cosas y ¡pum! Fracasaba, perdí el dinero. Pero sigue siendo la música mi riqueza. Una riqueza que comparte con millones de seguidores que escuchan y bailan su música. ¿Te siente agradecido? Me encanta que cuando yo estoy en un show, a veces casi no se oye lo que yo toco y lo que canto, sino es porque el público se sabe todas mis canciones, hasta los arreglos musicales. La gente los tararea. Eso es un orgullo para mí. Yo en la tarima estoy lleno de felicidad. Yo sueño con que Dios me siga conservando esta voz, esta agilidad en los dedos para tocar el acordeón, la inspiración. Eso es lo que yo aspiro. Que la música no me deje a mí, porque yo a ella no la voy a dejar. No se afane, maestro. Los juglares como usted nunca mueren y la música jamás los abandona. Su legado quedará grabado en la memoria del pueblo que supo bailar las canciones de un rebelde con alma vallenata. El maestro Gutiérrez quiere que su música trascienda generaciones y por eso a los 82 años es muy activo en redes sociales. Sube su música a TikTok y a Instagram, donde tiene millones de seguidores. Es que hay parranda para rato.
Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Pero en séptimo día, la contaminación auditiva que se ha convertido en el detonante de peleas y agresiones. Casos de personas que pusieron en riesgo su vida después de pedir que bajaran el volumen y cómo las autoridades enfrentan esta problemática. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. A todos les deseo de corazón una Navidad en paz, con armonía y con esperanza. Feliz Navidad para todos. Buenas noches.